Somos estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Estamos realizando un trabajo sobre el conjunto de viviendas La Estrella, situada en el sur de Sevilla. Y vamos a realizar este documental donde entrevistamos al catedrático de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la Universidad de Sevilla, Víctor Pérez Escolano, en la cual se tratará el tema del crecimiento de la zona sur de Sevilla y el entramado de clases sociales que en él residen. En Sevilla sucede algo particular y respecto a otras ciudades importantes de España, ¿no? Como Madrid o Barcelona, incluso otras ciudades más pequeñas que Sevilla o similares, que no han producido su desarrollo y su crecimiento con el fundamento de una planificación urbanística conforme al tipo de documentos técnicos que la cultura urbanística tenía en ese momento. En el siglo XIX, a partir de mediados del siglo XIX, el tipo de documento se llamaba planes de ensanche. El paradigma de esos planes es el de Cerdá. Barcelona se dota de un plan para la expansión de la ciudad fuera de su casco antiguo y de sus arrabales de una magnitud extraordinaria, y todo el desarrollo industrial, económico y el gran impulso social que tiene Barcelona va a encontrar en ese soporte de planificación la base para la construcción de la Barcelona de la segunda mitad del siglo XIX y de los principios del siglo XX. Eso es el procedimiento habitual. En Sevilla no tiene un plan de esta naturaleza, en parte porque el casco antiguo era tan grande, es decir, Sevilla había sido tan importante desde la época de los almohades hasta siglos XVI, XVII, XVIII, que el tamaño de la ciudad intramuros absorbía todas las dinámicas sociales, en todo caso con algunos arrabales exteriores. En 1909 se plantea la exposición iberoamericana para Sevilla. Ese es el plan urbanístico que no tuvo y que va a servir para que la ciudad crezca. O sea, es algo específico que va a ser lo que va a dinamizar la ciudad. Con el paso del tiempo, sí, con el apoyo de un documento urbanístico, va a ocurrir algo parecido con la Sevilla de finales del siglo XX, con la Expo del 92, en el que sí hay un plan general que se redacta de acuerdo con las decisiones ya tomadas sobre la Expo, y la ciudad va a crecer con las inversiones que se hacen específicas o derivadas de la Expo. Es decir, que Sevilla en el siglo XX funciona a golpes de exposiciones. Al principio con la del 29, al final con la del 92. Esta es una peculiaridad de Sevilla muy importante para la historia del urbanismo, de la propia ciudad y en general en España. Y por lo tanto, la Palmera se convierte en Paseo de Galicia y Palmera, forman un eje norte-sur que marca lo que pudiéramos llamar la llegada a Sevilla más escenográfica, más brillante, más magnífica, ¿no? En cuanto a la latitud que tienen las calles, la plantación de árboles que tiene. Pues bien, ese es un elemento estructural del desarrollo hacia el sur. Había otro proyecto de otra naturaleza que también es un elemento hacia el sur, que es la construcción del nuevo puerto, con el canal que corta los terrenos llamados de tablada, ¿no? Y en ese nuevo puerto, ese canal, prolonga el río en sentido más rectilíneo, cortando el meandro de Gordales que hacía girar, que el río giraba para dirigirse hacia el Aljarafe, San Juan del Aljarafe, y luego bajar. Es decir, que hay una
continuidad del río mediante el canal hacia el sur. Hacia el sur. Luego el sur en el agua, mediante el canal puerto. El sur neto mediante la palmera. Entre la palmera y el canal, pues hay, por lo tanto, esta zona del sector sur de la exposición y las áreas de servicio y construcciones del puerto. ¿Esto a qué se une? Se une al crecimiento meridional original de la manera de salir hacia el sur que anteriormente tenía Sevilla. Bueno, entonces, en resumen, que es importante que vayamos a resumir, lo que hay en el desarrollo meridional de Sevilla, tenemos toda una serie de líneas, de la línea de la salida antigua, la Borbolla, Manuel Siurot, la nueva línea de la Palmera y la línea fluvial del puerto del canal. Entonces podemos decir que en todo este sistema lineal, ¿no?, nos marca como bandas, entre cada una de esas líneas y la otra, marca como bandas de territorio. Entonces en la banda de la salida de la ciudad con el Porvenir y todo ese sector, pues viviendas de tipo burgués, algunas promociones de tipo popular, social o obrera, de vivienda obrera. También se hará por esa zona del Porvenir, en la calle Felipe II, hay algunos proyectos que se amparan en la legislación para la construcción de vivienda baratas, decía la ley de casas baratas. Entonces hay algunas promociones que podemos encontrar en ese sector que acompañan a lo que fue la construcción de la vivienda burguesa, en una especie como de cóctel, ¿no?, en el que había industrias sevillana, catalana, viviendas burguesas, alguna promoción de vivienda obrera, poco. Es decir, este tipo de mezcla podemos decir que forma parte es una demostración de la ausencia de una planificación moderna que ya en los años 10, 20, 30 en Alemania y en otros lugares va a ir generando lo que luego será un paradigma del urbanismo, que es la zonificación. Las áreas industriales no están mezcladas con las áreas residenciales, y en las áreas residenciales pues hay sectores de un determinado nivel de vida y hay otros con otro determinado nivel. Esta mezcla denota la ausencia de una vanguardia urbanística, ¿no?, en el desarrollo de la ciudad, sino que es más a impulso en función de las iniciativas que tienen los propietarios de suelo. En la línea segunda de Palmera, con luego la derivación de Reina Mercedes como eje interior ya al sector de la exposición, del sector sur, ¿no? Pero en cuanto a vivienda, tendríamos en la Palmera fundamentalmente grandes chalets de alto nivel, de grandes familias que se vienen del centro de la ciudad y prefieren tener estas grandes casonas, ¿no?, en estilos pues regionales o históricos. Aquí proyecta algunas Aníbal González, pero otros arquitectos regionalistas de aquella época pues proyectan distintos chalets. Algunos han desaparecido o se han dedicado a otros usos de oficinas. En fin, esos chalets de alto nivel marcan el carácter de ese proyecto que significa la Palmera, que es un eje que está pensado en las ideas urbanísticas de principio del siglo XX de distintos escritores o arquitectos que proponen ideas que no son ideas oficiales, no son el planeamiento municipal, sino que es
ideas de Sevilla como capital de un turismo de invierno, o el plan de Velázquez Bosco, que había sido profesor de Aníbal González, para la localización de una especie de ensanche meridional de Sevilla. Finalmente lo que se hace es lo que todavía se percibe, ¿no? Este conjunto de chalés de alto nivel. Pero desde Reina Mercedes hacia el canal, lo que se van a construir son, aparte de las edificaciones industriales vinculadas al puerto, pues algunas viviendas populares obreras, ¿no? Vinculadas a la Guardia Civil o a la gente que trabajaba en la Junta de Obras del Puerto, etcétera, ¿no? Solo mucho más tarde, Reina Mercedes, demolidos casi todos los pabellones, las viviendas municipales o militares que están al final de Reina Mercedes junto a Heliópolis se verán complementadas a lo largo de todo Reina Mercedes en una acera del campus universitario, pero eso ya será a partir de los años 60, o en la acera contraria toda una serie de viviendas de tipo clases medias, muchas de ellas han devenido pisos para estudiantes, ¿no? Del campus que está en la acera de enfrente, ¿no? Y en el otro lado es donde se van localizando en algunas fincas promociones de distinto carácter. Una de nivel de burguesía, de clase acomodada, serán los pisos de la Estrella, que lo lleva a cabo la Oficina Técnica de Arquitectura e Ingeniería, ¿no? Y por lo tanto, las vicisitudes que ha tenido todo este sector sur ha sido unas vicisitudes complejas en el que el Grupo de la Estrella es un hito de gran importancia arquitectónica en el ámbito de la vivienda de promoción privada y junto a toda una panoplia de diversidad de tipos de vivienda, ¿no? Que componen todo este sector meridional de salida de la ciudad, pero en donde hay otros elementos muy importantes. A un lado, los hubo de tipo industrial, ya Sevilla ni Catalana desapareció, el puerto en el lado contrario sigue siendo un elemento vital de la economía de la ciudad, y luego la incorporación del campus universitario en Reina Mercedes, que le ha dado a este sector sur una señal de identidad especialmente relevante. Bueno, estas cosas que estamos diciendo tienen que ver lo que hemos comentado respecto al desarrollo de la industria o el desarrollo, luego la mejora de ciertos parámetros de equipamientos públicos, como puede ser el universitario o como pueda ser el de la salud, que son propios de las sociedades avanzadas. Es decir, España y Sevilla en particular, aunque fuera la ciudad más importante de Andalucía, durante el franquismo y de antes se había quedado a la cola un poco del progreso respecto a lo que había sido históricamente Andalucía, en particular Sevilla, ¿no? La época del vínculo americano, ¿no? Y la industria se había localizado en el norte, en el País Vasco, fundamentalmente, también vinculada a la minería en Asturias, Cataluña, sobre todo Barcelona y algunas poblaciones de su entorno. Valencia se desarrolla con el tema de la producción agrícola y las industrias de transformación, y luego también pues el carácter que Sevilla y Málaga tuvieron en la prehistoria industrial de España, en el siglo XIX, principio del XIX, derivado de las industrias reales del XVIII, por ejemplo la fábrica de tabacos,
en el caso de Sevilla, pues no cuajaron, no fructificaron. El desarrollo ya en la segunda mitad del siglo XX, Sevilla va en concordancia con las transformaciones de carácter estructural que se dan en la economía y en la sociedad española durante el franquismo. El franquismo dura mucho tiempo, son 40 años de franquismo, pero el franquismo no es plano, no es el mismo franquismo, el franquismo del victorioso de la guerra civil, el franquismo alineado con el nazismo y el fascismo, la derrota del eje en el 45 y la democratización de Europa, coloca a España y a Portugal, que también tenía un régimen dictatorial, en una situación muy difícil. Pero con el pacto con Estados Unidos y la aparición de la Guerra Fría, con el proceso de la Unión Soviética y sus países, su área de influencia en Europa Oriental, trae como consecuencia que el pacto con Estados Unidos de España conlleve el reconocimiento del régimen de Franco y que éste dure y no se obligue al abandono del poder, pero siempre y cuando se liberalice la economía y la cultura y por lo tanto la educación también, ¿no? La creación de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y luego la de Valencia, la de Valladolid, la de Las Palmas, la de La Coruña y así sucesivamente, pero empezando por la de Sevilla, forman parte de esta idea. Tiene que haber más arquitectos para que esta economía más dinámica pueda construir más ciudad, más viviendas, más de todo, ¿no? Eso está en el fundamento del progreso de Oteiza, el despacho de arquitectura, el estudio de arquitectura, que era una sociedad anónima excepcionalmente para el desarrollo que compete en Sevilla. Es decir, en aquel momento, cuando yo estudiaba arquitectura en los años 60, había 40 arquitectos. Claro, entonces Oteiza, que es Oficinas Técnicas de Arquitectura e Ingeniería, sociedad anónima, es una creación que va por delante de estos propósitos de desarrollo y de innovación y de productividad que los planes de desarrollo económico en el franquismo de los años 60 promovía. Y Felipe Medina Benjumea, que de los 4 fundadores era el que va a permanecer activo y dinámico y tratando a la gente joven, ¿no?, que se incorporaba a la oficina, como fue también mi caso, ¿no?, pues era un personaje fascinante, ¿no? Era un enamorado de los Estados Unidos y del tipo de trabajo que se hacía en Estados Unidos. De hecho, Oteiza trabajó para los americanos, era oficina de trabajo para los americanos, y es el despacho de arquitectura que trabajó para determinadas compañías, como por ejemplo la Sevillana de Electricidad, que se expandió extraordinariamente, pero si hubo industrialización y hubo crecimiento urbano, hubo un gran dinamismo para las industrias eléctricas y para el consumo de energía eléctrica, ¿no? Y por lo tanto hubo que hacer nuevas centrales, nuevas subcentrales. Toda esta arquitectura distribuida por distintos lugares lo hacía Oteiza, ¿no? Entonces, Oteiza representa a la perfección en Sevilla lo que muy pocos estudios tenían en Madrid y en Barcelona, esa visión, ese perfil tan proactivo, ¿no?, respecto a las nuevas circunstancias. Por lo tanto, el proyecto de la Estrella es muy relevante desde muchas facetas. Sirve para ver la evolución de la tipología, de cómo se desarrollan pisos de cierta magnitud con esta extensión, estas alas curvilíneas, en pos de la ventilación y del sol,
de las vistas, y generando un esquema geométrico muy racional, pero al mismo tiempo muy empático, muy sugestivo por el uso de las figuras curvilíneas, ¿no? La potencia de la masa del ladrillo visto, que opera muy bien aquí también. El que sean torres distintas permitía empezar con algunas, e incluso una última se construyó más tardíamente, es decir, de fasear la promoción, ¿no? En función de los recursos que se van captando a través de la adquisición que entra en la promoción inmobiliaria de la primera fase. Eso permite luego dinamizar. Es decir, todo el sistema productivo se engarza con el sistema proyectual, con la tipología, con las soluciones constructivas, forma parte de un todo racional, lógico, moderno, es decir, forma parte de una idea de modernidad arquitectónica que los arquitectos fundadores de Oteiza tuvieron desde sus inicios. Y ellos incluso durante la guerra, antes de que acabe, proyectan, por ejemplo, la estación de autobuses. Eso es más de mano de Rodrigo, cuando todavía era arquitecto activo, que eran viviendas municipales con estación de autobuses municipal. Y eso es proyecto del 38, antes del final de la guerra. Y ya es un proyecto espléndido, magnífico, moderno, multiusos entre el uso de la estación de autobuses y las viviendas de funcionarios municipales, ¿no? Y nunca dejaron de hacer una arquitectura moderna. No cayeron en el pastiche, en el historicismo que el primer franquismo, la primera etapa del franquismo demandó a los arquitectos. Entonces, realmente la modernidad se operó en la medida en que ellos eran gente que respondía, y por lo tanto su arquitectura, como pasa la estrella, perfectamente a lo que fue esta fase de modernización, de esta, llamemos, segunda o transición o segunda, tercera fase del franquismo. Ellos encajaban perfectamente en lo que esto significaba, ¿no? Todos estos arquitectos y muchos otros salidos de esta escuela pues generaron estudios no del modelo americano, entre comillas, sino un modelo de escala en función de las demandas de encargos de proyectos, y ya la evolución de la arquitectura moderna fue trayendo consigo pues nuevas vicisitudes en las décadas siguientes, ¿no?